Capítulo 15. Benignidad. El fruto del Espíritu es benignidad. Gálatas 5:22. Vestíos, pues, de benignidad. Colosenses 3:12. Nosotros oramos por paciencia, oramos por amor, oramos por pureza y por dominio propio. Pero ¿quién de nosotros ora por la virtud de la benignidad? En el año 1839, George Bethune escribió: «Quizá no hay una gracia por la cual se ore menos, o que se cultive menos que la benignidad. Ciertamente, esta es considerada más como algo perteneciente al temperamento natural o a los modales externos, que como una virtud cristiana, y rara vez reflexionamos en el hecho de que no ser benignos es pecado. La actitud cristiana hacia la benignidad no parece haber cambiado en los más de 150 años desde que Bethune escribió esas palabras. Una vez le pregunté a un compañero de ministerio si sabía de alguien que estuviera orando por benignidad o buscando cultivarla. Él pensó por un momento y dijo que no. Esto no quiere decir que la gracia de la benignidad esté totalmente ausente de la comunidad cristiana, pero tal vez no la valoramos tanto como Dios la valora. Definir la benignidad es un poco difícil porque usualmente se confunde con la mansedumbre, que es otra virtud cristiana que debemos buscar. Billy Graham define la benignidad como suavidad en el trato con otros. Esta muestra consideración hacia los demás y tiene cuidado de nunca ser insensible a los derechos de los demás. La benignidad es un rasgo activo que describe la forma en que debemos tratar a los demás. La mansedumbre es un rasgo pasivo que describe la respuesta apropiada que como cristianos debemos mostrar cuando somos maltratados. La benignidad puede ilustrarse con la forma en que trataríamos una caja de delicados vasos de cristal. Es el reconocimiento de que la personalidad humana es valiosa pero frágil y debe ser tratada con cuidado. Tanto la benignidad como la mansedumbre nacen del poder, no de la debilidad. Hay una pseudo-benignidad que es afeminada, y hay una pseudo-mansedumbre que es cobarde. Pero un cristiano debe ser benigno y manso porque esas son virtudes que reflejan el carácter de Dios. Isaías 40 es un capítulo que describe tanto el poder como la ternura de Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Verso 10. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Verso 15. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En medio de esta descripción del poder de Dios aparecen estas palabras. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Verso 11. El mismo pasaje que resalta lo infinito del poder de Dios, también retrata de manera hermosa su benignidad. ¿Qué podría ilustrar mejor la benignidad que pastor llevando sus corderos junto a su pecho? El Espíritu Santo usa esta imagen, enmarcada en ilustraciones del poder soberano, para describir a Dios. Por tanto, nunca debemos tener miedo de que la benignidad del Espíritu signifique debilidad de carácter. Se requiere fortaleza, la fortaleza de Dios, para ser verdaderamente benigno. Una variación interesante entre distintas traducciones de una frase en el Salmo 18:35 es útil para definir la verdadera benignidad. La Reina Valera 1960 traduce la declaración de David como «Tu benignidad me ha engrandecido». La Reina Valera actualizada dice «Tu condescendencia me ha engrandecido». La benignidad es condescender o inclinarse desde una posición superior para ayudar a alguien. Dios condesciende continuamente para ayudarnos, y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que seamos sensibles a los derechos y sentimientos de los demás. La benignidad de Cristo. Pablo rogó a los cristianos corintios apelando a la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Segunda
A los Corintios 10:1. La Biblia de las Américas. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento la benignidad de Cristo? Un pasaje conocido proporciona una imagen de la benignidad de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy benigno y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11 del 28 al 30. William Hendrickson dice que el Nuevo Testamento siríaco traduce la palabra benigno como tranquilo. Por consiguiente, la expresión de Jesús es: vengan a mí, y yo los tranquilizaré, que soy tranquilo, y hallarán tranquilidad para ustedes. La forma en que Cristo se comportaba hacía que las personas a menudo se sintieran tranquilas en su presencia. Este efecto es otra manifestación externa de la benignidad. Las personas están tranquilas o serenas alrededor de un cristiano que es verdaderamente benigno. Mateo 12:20 nos da otra imagen de la benignidad con que Cristo nos trata. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. La caña cascada y el pábilo que humea son referencias a personas lastimadas, débiles espiritualmente o de poca fe. Jesús trata suavemente a esas personas. Él no las condena por su debilidad. Él no viene con una mano dura. En cambio, Él las trata con benignidad hasta que su verdadera necesidad es descubierta y están abiertas para recibir su ayuda. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana ilustra de forma maravillosa su benignidad. Con firmeza, pero con benignidad, Jesús continuó hablándole hasta que ella misma reconoció lo que necesitaba y se volvió a Él para satisfacer esa necesidad. En el acto mismo de rogar a los corintios apelando a la mansedumbre y la benignidad de Cristo, Pablo nos ilustró esa benignidad. Podríamos parafrasear su afirmación así: actuando como Cristo actuaría en esta situación, yo les ruego. No exijo, no insisto, sino que les ruego. Pablo podría haber reprendido a los corintios por permitir que entraran a la comunidad personas que buscaban desvirtuar su autoridad apostólica, pero no lo hizo. En lugar de eso, él escogió ejercitar el fruto producido por el Espíritu, la benignidad. Cuando Pablo escribió a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5, él se estaba refiriendo específicamente a la humildad de Cristo, pero podemos aplicar este mandamiento a todos los rasgos del carácter de Cristo. Como sus seguidores, nosotros debemos cultivar la misma benignidad que caracterizó su vida, tratando a los demás con benignidad. Un perfil de la benignidad que debemos manifestar en nuestras vidas incluirá, en primer lugar, buscar activamente que los demás se sientan tranquilos o sosegados en nuestra presencia. No debemos ser tan obstinados o dogmáticos que otros sientan temor de expresar sus opiniones en nuestra presencia. En cambio, debemos ser sensibles a las opiniones e ideas de los demás. También debemos evitar mostrar nuestro compromiso con el discipulado cristiano de una forma que haga a los demás sentirse culpables. Debemos tener cuidado de no quebrar la caña cascada del cristiano que está sufriendo, ni apagar el pábilo humeante del cristiano inmaduro. Segundo, la benignidad demostrará respeto por la dignidad personal del otro. Cuando sea necesario, buscará cambiar una opinión o actitud equivocada por medio de la persuasión y la bondad, no con dominación o intimidación. Esta tendrá cuidado de evitar la coerción a través de amenazas, ya sean directas o indirectas, así como Pablo, por ejemplo, la evitó en su ruego a los corintios. La benignidad también evitará que hablemos de forma áspera y nos comportemos de manera agresiva. En cambio, buscaremos responder a todos con sensibilidad y respeto, dispuestos a mostrar consideración hacia todas las personas. El cristiano benigno no siente que tiene la libertad de decir lo que piensa y dejar que pase lo que pase. En cambio, él es sensible a las reacciones de los demás a sus palabras y considera cómo podrían sentirse a causa de lo que él diga. Cuando considera necesario herir con sus palabras,
Busca también vendar esas heridas con palabras de consuelo y aliento. El cristiano benigno no se sentirá amenazado ante la oposición, ni guardará resentimiento contra aquellos que lo contradigan. En cambio, se esforzará por instruirlos amablemente, esperando que Dios disuelva la oposición, tal como Pablo le enseñó a Timoteo que hiciera en el capítulo 2 de su segunda carta. Finalmente, el cristiano benigno no humillará ni menospreciará, ni murmurará acerca de un hermano que caiga en algún tipo de pecado. En cambio, llorará por él y orará para que se arrepienta. Si es apropiado que se involucre personalmente, buscará restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre, como nos enseña Pablo en Gálatas 6, consciente de que él mismo también puede ser tentado. El cristiano que de verdad anhela obedecer a Dios a través de un carácter benigno va a procurar activamente esta gracia, esforzándose por vestirse de benignidad. Ver Colosenses 3, 12. Gálatas 5, el verso 22. Él mantendrá esta virtud piadosa muy alto en su lista de rasgos espirituales y acudirá a Dios el Espíritu Santo para que produzca este fruto en su vida. Tratando a los demás con consideración. Hay un rasgo muy relacionado con la benignidad que también debe caracterizar al cristiano piadoso que busca manifestar el fruto del Espíritu en su vida. He decidido llamarlo consideración, aunque según los comentaristas se necesitan varias palabras de nuestro idioma para comunicar plenamente el significado del término bíblico. Este aparece en Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Se traduce usualmente como amable, amabilidad o bondad. Ver Filipenses 4:5, Primera a Timoteo 3:3, Tito 3:2 y Santiago 3:17. La Reina Valera 1960 usa amable, excepto en Filipenses 4:5, donde usa el término gentileza. William Hendrickson dice que se requieren varios sinónimos para mostrar el amplio significado de esta palabra: apacibilidad, razonabilidad, generosidad, afabilidad, consideración. James Adamson usa la palabra humano en su comentario sobre Santiago y dice que ésta describe al hombre que es justo, considerado y generoso en vez de ser rígido y exigente en sus relaciones con los demás. Se contrasta con justicia estricta y se aplica a los jueces que no imponen la letra de la ley. También se aplica a las personas que escuchan razones. Vine dice que este es el rasgo que nos permite considerar de manera humana y razonable los hechos de un caso, sin insistir en la letra de la ley. Los fariseos, rígidos en su adherencia absoluta a la tradición, demostraron perfectamente lo opuesto a la consideración. Ellos siempre estaban preguntando, ¿es lícito? Nunca preguntaban, ¿es amable o razonable? Jesús siempre estaba metiéndose en problemas con los fariseos porque él se apartó constantemente de sus rígidas tradiciones y, en muchos casos, puso en evidencia lo absurdas que eran. El cristiano considerado escucha razones, es imparcial y humano. En lugar de insistir en la letra de la ley, pregunta, ¿qué sería lo correcto en esta situación? Sin embargo, este tipo de razonamiento no debe confundirse con la filosofía humanista que dice, si sientes que está bien, hazlo. Esa filosofía se centra completamente en el yo y se enfoca en los deseos carnales de uno. La consideración, por otro lado, se enfoca en el otro individuo y pregunta, ¿qué es lo mejor para él o ella? La exhortación de Pablo en Filipenses 4:5 señala la motivación correcta para una actitud considerada. Vuestra gentileza o consideración sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Podríamos decir, el Señor está justo detrás de mí, esperando para ver cómo voy a manejar las distintas interacciones que tenga con las personas hoy. ¿Seré rígido y riguroso en mis exigencias? ¿O seré benigno y considerado, buscando entender las presiones e inseguridades que otros enfrentan y haciendo concesiones según sea el caso? Nosotros debemos mostrar consideración a todos, el cajero en la tienda, el conductor del bus, miembros de la familia, a los no cristianos y también a los cristianos.
Temo que muy a menudo los cristianos llegamos a ser menos humanos y considerados que los no creyentes. Pensamos que estamos defendiendo principios cuando en realidad puede que solo estemos insistiendo en nuestra opinión. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Parecemos rígidos, implacables e inflexibles? ¿O somos percibidos como afables, razonables y humanos en nuestras relaciones con otras personas? Los fariseos de la época de Jesús habían opacado los mandamientos de Dios con sus propias tradiciones. Tengamos cuidado para evitar caer en lo mismo. El rasgo de la consideración es una de las características de la sabiduría celestial. Ver Santiago 3, el verso 17. Si queremos ser sabios a los ojos de Dios, debemos cultivar esta virtud siendo razonables y afables. Desarrollando un espíritu benigno. Sospecho que de todos los rasgos del carácter piadoso en este estudio, la benignidad será el menos atractivo para muchos lectores hombres. Por alguna razón parece que nos cuesta creer que la masculinidad y la benignidad puedan ser parte de una misma personalidad. Los hombres, por lo general, quieren ver benignidad en sus madres y esposas, pero no en ellos mismos. La imagen del macho del mundo no cristiano tiende a contagiarse, incluso a nosotros. Pero el apóstol Pablo usa el ejemplo de la benignidad de una madre para describir su propio carácter. Él podía decir a los creyentes tesalonicenses: demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Primera a los Tesalonicenses 2, verso 7, en la Biblia de las Américas. Un amigo mío, exmilitar, a menudo termina sus cartas con estas palabras: mantente duro y tierno, duros con nosotros mismos y tiernos con los demás. Ese es el espíritu de la benignidad. ¿Qué pasos podemos seguir para desarrollar un espíritu benigno? Primero, debemos decidir que realmente queremos desarrollar este rasgo. Debemos decidir que queremos ser suaves y sensibles en la forma en que tratamos a los demás, que estamos dispuestos a vivir sin una estructura rígida de reglas cuadriculadas. Debemos decidir si realmente queremos interesarnos por las personas. Segundo, podemos preguntar a quienes mejor nos conozcan y sean honestos: ¿cómo nos perciben las demás personas? ¿Somos dogmáticos y tercos, ásperos y agresivos? ¿Buscamos intimidar o dominar a otros simplemente por la fuerza de nuestra personalidad? ¿Las personas se sienten incómodas en nuestra presencia porque piensan que estamos juzgando sus debilidades y corrigiendo sus faltas silenciosamente? Si cualquiera de estos rasgos nos caracteriza, debemos enfrentarlo honesta y humildemente. Al reconocer nuestra necesidad, debemos pedir al Espíritu Santo que nos haga conscientes de las situaciones específicas en que no actuamos con benignidad y consideración. No es suficiente aceptar de una forma vaga que quizás sí nos falte esta virtud piadosa. Necesitamos identificar momentos específicos en los cuales fallamos. Solo entonces seremos conducidos a orar con fervor por la gracia de la benignidad. Y, como siempre, necesitamos memorizar uno o varios pasajes de la Escritura sobre este tema. Yo sugiero que revises rápidamente este capítulo otra vez y escojas al menos una referencia de las Escrituras a fin de memorizarla para meditar en el futuro. Luego anota esta necesidad en tu lista de oración privada y pídele a Dios que obre en tu vida, de modo que por su poder tú puedas manifestar el fruto de la benignidad.